George David, como joven emprendedor y inversionista en negocios familiares, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor desafío en el mundo empresarial hasta este momento? Bueno, de los años que yo tengo, mi emprendimiento, personalmente lo que siento muy grande como desafío para nosotros los dominicanos es la burocracia y la competencia desleal. Por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico en los bienes raíces, desde el momento que tú tienes algún terreno, ya sea te lo heredan, lo adquieres o te lo donan, desde los 18 años te comienzan a cobrar impuestos, impuestos, te cobran penalidades, impuestos, y cuando tú vienes a tener algún tipo de solvencia, ya sea los 23, 24, te encuentras que para tú poder tratar de vender tu terreno, tienes que pagar el IPI, los impuestos y la penalidad. Y para ver si te dan algún tipo de perdón, tienes que hacer una carta de perdón, ir a un notario, legalizarlo, para ver si te hacen un descuento. O sea, prácticamente tenemos un peso fiscal bastante grande. Nosotros desde jóvenes, desde el primer momento que tú cumples 18 años, que tú prácticamente en la sociedad te estás desenvolviendo, ya tú tienes responsabilidad tributaria. Y cuando me refiero con la competencia desleal, es más que las personas no toman su palabra en cuenta. A la hora de concretar algún negocio, están de acuerdo contigo y no tienen ningún inconveniente sin avisarte ni nada y concretar el negocio con otra persona. O sea, no toman la palabra en cuenta de, mira, agradezco tu oferta y todo, pero ya la otra persona quede con esa venta. Cuando se concrete esa venta, si la persona me dice que no, yo te hago la venta. Si no, no puedo, lamentablemente, porque ya quedé con esa persona. O sea, prácticamente no, eso no pasa. Si la persona ve algún tipo de beneficio o lo que sea, lo vende y no te dice nada. Y ahí que yo me refiero con la competencia desleal, como, no, como joven. Pero esa competencia desleal es con otros representantes de bienes raíces o con la persona en sí que está vendiendo el inmueble. Hasta con el intermediario. Wow. Hay veces que puede ser para comprarlo, personas que se dedican a ser intermediario, a enlazar personas para las ventas. Y ellos lo que hacen es, en el momento que ven más comisión en otra venta, cancelan esa venta. Dicen, ah, no, no nos conviene, vamos mejor con esta venta y todo. O sea, todo lo ven por beneficio económico, más que por la palabra, la responsabilidad, las futuras relaciones que tú Correcto. plantes con esa persona. O sea, todo es un beneficio económico por encima, más que la palabra. Y yo siento que lo que más tiene un hombre que le da valor es su palabra. Definitivamente. Un hombre que no tiene palabra carece de mucha personalidad, Nadie confía en él, definitivamente. Entonces, son completamente. situaciones críticas, los impuestos que casi te matan, o por lo menos matan la pasión de ese emprendimiento que tú quieres crear a temprana edad. Correcto. Y bueno, la parte de deslealtad, ya sea de los intermediarios u otros representantes, Compradores, exacto. es súper difícil para comenzar cualquier negocio. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y más que tú mencionaste el tema tributario. No se fomenta el emprendimiento. Y lamentablemente, como joven, carecemos de algún tipo de incentivo, ya sea con los impuestos, con la competencia desleal o con la presión tributaria. Porque no solamente tú pagas bastante impuestos, sino que te lo acumulan y te penalizan, sin tomar en cuenta si estudias, si eres menor de 21 años, si todavía vives con tus padres, si tienes alguna condición especial que no te permita desenvolverte como persona. O sea, tú heredas ese terreno y puedes tener una condición personal o especial que te haga prácticamente un vegetal a la hora de poder emprender o desenvolverte. Y como que no toman en cuenta eso, te cobran tu impuesto igual y dicen, bueno, tú heredaste eso, que lo pague el que te lo heredó. Prácticamente eso es lo que te dice el gobierno. Porque a ellos lo que primero le interesa es el dinero antes de tú intentar vender algún inmueble.
ni siquiera es que ellos te permiten venderlo para después tú poder hacer un acuerdo de pago, no. Incluso las personas recurren a otros métodos que no deberían de recurrir, no deberían de verse forzados a tener que recurrir. Por ejemplo, las personas cuando no tienen el terreno a su nombre, lo que hacen es hacer todo el proceso menos el deslinde, que es el que más dura, que es medir el terreno, dura aproximadamente unos 8 meses. Lo que hacen es que a lo que se hace el proceso de deslinde, la persona por debajo concreta la venta. Y Ok, eso es algo que no tiene que por qué ser así. O sea, la persona no tiene que ante tiempo recibir un pago y tener que decirle a la otra persona, mira, por favor, págame una parte adelante, porque el gobierno me está diciendo que tengo que pagar deslinde, tengo que pagar IPI, tengo que pagar impuestos, y después tengo que ir a registro de título a pagar otro dinero para poder legalizar todos esos títulos y tener mi título, para poder hacer la venta formal. O sea, por eso es que hay tanta informalidad en República Dominicana, porque la burocracia es muy grande. O sea, si la persona siguiera la burocracia tan fuerte que tiene nuestro gobierno, y no solamente esto, sino en los últimos 30 años, correcto. eh, tuviéramos un gran desequilibrio. O sea, prácticamente las personas quebraran en todo momento. Si las personas asumieran tanto cargo fiscal, las personas quebraran en todo momento y fuera un gran problema para la sociedad. Pero sabemos de por sí que la mayoría de los negocios que comienzan en República Dominicana quiebran y definitivamente la carga impositiva es posiblemente la razón número uno. Claro, claro, 9 de cada 10 pymes quiebran. O sea, cualquier empresa que inicie desde cero con emprendimiento, porque eso es otra cosa, no se fomenta el emprendimiento. Cuando yo digo la competencia desleal, también me refiero a que cuando la persona tiene la capacidad de poder adaptarse al mercado, a producir riqueza, porque no es cuestión de inteligencia, es cuestión de poder adaptarse al Correcto. sistema capitalista y poder desenvolverte y dar un buen servicio o un buen producto. ¿Qué pasa? Que desde el momento que las personas se dan cuenta, jalan para su lado, hacen su competencia, no fomentan, no dan charlas, simplemente dan charlas de cómo le fue bien en la vida y cuáles fueron las decisiones que tomaron para no quebrar. Pero ellos no dicen cuáles son los factores que ellos tomaron, las decisiones precisas y los sacrificios. O sea, ellos no hablan nada de eso, ellos no son específicos, porque incluso ellos tienen miedo a poder perder esa brecha del mercado que ellos controlen. Sí, O sea definitivamente. que, Es interesante que tú dices eso porque hay un motivador personal, ya murió, estadounidense, que se llama Jim Rohn. No sé si lo has escuchado. sí, Y él dice que esas personas que han fracasado en los negocios deberían dar charlas explicando cómo fracasaron, que serían claro, súper interesantes esas charlas, porque así la gente aprendería de ellos. Pero lo que vemos, repitiendo lo que tú dijiste, es que siempre están hablando solamente de los casos de éxito, nunca de los casos fallidos, que sabemos que se aprende más de los fallidos que de los de éxito. claro. O hablan de cómo eran antes, después, cómo eran después. Hablan como el negocio principal que le dio más dinero, pero no lo explican a fondo, Exacto. ni cómo se dio la oportunidad. Ellos dicen, no, yo comencé vendiendo 2 carros y ahora tengo una flotilla de 100 vehículos. O sea, no van al grano, como dicen. Y ese intermedio, la mayor parte de la población no lo ve. Entonces, a veces se crea una imagen de que, como tú dices, de dos pasé a una flotilla de la noche a la mañana, mágicamente. ¿Qué pasó ahí en ese intermedio? Explícame cómo tú lo hiciste, ¿cierto? Pero nunca una Correcto. explicación para que nosotros podamos copiar o aprender de esos casos. Sí, es otra cosa que en República Dominicana desconfían mucho de las personas que han fracasado. Y eso es muy importante porque mientras más tú fracasas en un emprendimiento, más probabilidad tú tienes de lograr el éxito. Una persona que nunca ha fracasado, ha tenido éxito, ni siquiera lo ha intentado, en pocas palabras, son los que más están propuestos al fracaso. Pero una persona que ha tenido fracasos significa que ha buscado caminos y brechas. Incluso en Estados Unidos
eso es un orgullo. Decía, ¿no? Yo quebré 5 empresas y la sexta fue la que me hizo estar en bolsa en el S&P 500 de la mejor empresa de Estados Unidos. Incluso Max Zuckerberg se llena de orgullo de cómo él dice, antes de hacer Facebook, hizo muchas aplicaciones de citas, de reproducción de música, de chat tipo hi-fi, comentarios, como foros, antes de llegar a Facebook. O sea, prácticamente ellos, con todo el orgullo del mundo y la boca llena, ellos dicen, yo quebré y estoy aquí. En Eh, República Dominicana fomenta mucho de confianza eso. Una persona que haya quebrado 2 o 3 empresas, se quedan, "Ay, fulano quebró, déjame tener cuidado con la inversión". Y eso es así, o sea, es lo natural. Es lo que hace que la persona tenga más opciones y ver cuál es el verdadero camino para el éxito. Las opciones son importantes, tú no puedes solamente tener un solo objetivo, tienes que tener varios. Claro. Y es como cuando un niño comienza a caminar. Claro, ¿Sabes las veces que falla? Y nunca le decimos, no, no, no trates, no sigas más. Al contrario, siempre lo estamos motivando, pero en algún momento de nuestras vidas hay un switch y empezamos a desmotivar a las personas, en especial cuando están fracasando inicialmente. claro, correcto, totalmente de acuerdo contigo. Ese es el mensaje, literalmente. Entonces, tienes una mezcla de profesión y de emprendimiento un poquito, yo diría que extraña, porque eres de profesión ingeniero químico. Entonces, ¿cómo tú Correcto. crees que tu formación profesional en ingeniería química te ha preparado para abordar los desafíos empresariales y económicos que enfrenta ya sea la empresa o tu comunidad? Bueno, los desafíos principales que yo siento que estoy preparado en mi área y todo. Como ingeniero químico, lo que más me ha motivado en mi área, la circunscripción número 2, es el control de los desechos sólidos. O sea, y Ok, también en el área empresarial, lo que es el área de ingeniería, poder hacer estudio de mercados. Eso me ha ayudado bastante, porque al yo poder hacer un estudio de mercado, puedo ver la factibilidad de si puedo hacer un emprendimiento, la demanda, si hay muchas personas que viven en el área, cómo es la oferta, cómo es el consumo, para no hacer, porque también hay que pensar, cuando hace un emprendimiento, uno está dando todo el capital de su vida trabajando. sí, Pero en el área de ingeniería química, donde yo vi que puedo enfrentar los problemas de la sociedad, es el control de la basura, ya que el gobierno tiene una gran responsabilidad con el control de los desechos sólidos, pero sí, también el ciudadano. El gobierno no puede controlar, el gobierno no puede ir a las 4 de la mañana a la cañada todos los días a limpiar toda esa basura. no, O sea, las personas también, o sea, el gobierno tiene que enfocarse en no enfrentar el problema, sino en erradicarlo desde adentro, con correcto, educación. Porque el gobierno va a hacer un gasto desmesurado y un ciclo. Yo voy a un operativo, limpio los ríos, gasto un dinero muy grande y vuelvo y lo ensucian. Incluso fíjate que la mayoría de la limpieza de los ríos y todo lo hacen empresas privadas, sí, porque son personas que se motivan, pero ellos mismos se dan cuenta que es mejor no solamente limpiar, sino fomentar, dar charlas, hacer un mensaje de que las personas tienen que reciclar. Nosotros no tenemos un sistema de reciclaje no, eficiente, o sea que incluso mi madre, desde que soy chiquitico, siempre me ha fomentado que cualquier plástico o botella que yo utilice, la machaque, la pise y antes de botarlo y todo, porque nosotros sabemos que el control es básicamente nulo. O sea, la basura sale e incluso se trafica porque es tan grande la basura, el problema de la basura, que el gobierno lo que hace es venderla, se la vende a Haití. Todo el mundo sabe, eso no es un misterio. El gobierno coge mucha tonelada de basura, la trafica al país vecino y se lo vende a funcionarios de la parte del ayuntamiento y reciben toda esa basura. El mejor ejemplo es el phone. En República Dominicana ahora mismo está haciendo vigencia que se prohíbe el phone, lo cual veo muy positivo, pero en Haití ya estaba prohibido de hace más de 10 años. Y al sol wow, de hoy, claro, sí, Haití, pero no hay control sobre eso. En Haití tú vas a los desechos y tú ves phone y tú ves qué dice de República Dominicana. Y wow. ese es el ejemplo preciso, sí, tú puedes ir a todos los vertederos y tú miras cómo hay phone originario de República Dominicana.
porque es basura que se trafica. Como no hay un control en el reciclaje y es más costoso reciclar, ellos lo que hacen es venderla, que Pero como que lo asume otra persona. ¿por qué la venden a Haití? Porque Haití, porque el transporte, el único país que tenemos transporte por terreno, o sea, marítimo fuera muy difícil porque es un tráfico, o sea, no es legal lo que están haciendo. Y de manera marítima te está metiendo en aguas internacionales. O sea, Sí, tú traficas basura a otro país, ya es como si fuera a traficar sustancias controladas. pero una vez esa basura llega a Haití, ¿qué se hace con la misma? Se desecha, como ellos tampoco tienen capacidad de reciclaje, ellos simplemente lo tiran en su vertedero Wow, y personas se benefician, se lucran. Las personas que están en el momento, en el ayuntamiento y todo eso, tienen su lucramiento por los pagos que le hacen los funcionarios, porque eso es funcionario, porque nadie tiene el poder privado de decir, "Ah, mira, coge esta basura y deséchala". Eso no es responsabilidad privada, o sea, nadie va a coger, va a gastar dinero personal y también va a coger una responsabilidad tan grande de tráfico. O sea, sí, eso es obviamente que lo hacen funcionarios del gobierno. No solamente digo actual, sino de todos los gobiernos. Principalmente con Roberto Salcedo. Roberto Salcedo fue un gobierno que tuvo mucha higiene, incluso fue notorio desde que entró David Collado, pero es por eso, porque él tenía mucho tráfico de basura. O sea, no tengo ningún miedo de decirlo ni nada. O sea, es algo que pasó en su gobierno y si pasó bajo su administración, él como alcalde tiene la responsabilidad. claro que sí. Para que, Pero qué por eso bueno menciono. que como ingeniero químico tienes aplicaciones directas a la política que podrías traer para mejorar muchísimas cosas. Pero lo más importante de todo lo que tú has dicho, entiendo que es el cambio cultural, porque de nada vale que un gobierno gaste y gaste, invierta el dinero de la gente, definitivamente, porque el gobierno no genera nada, no genera No, solamente administra riqueza producida administra por el riqueza, privado. exactamente, producida por los ciudadanos de ese país. Entonces, de nada vale que el gobierno que está administrando, ya sea bien o mal, las riquezas del pueblo, invierta en algo cuando ese ciclo dañino va a continuar, porque el daño realmente no es tanto físico, sino mental. Claro, y va a Empezar empeorar, por ahí. porque a medida que aumenta la población, aumentan los desechos sólidos. O sea, incluso este gobierno tuvo una gran crisis con el dengue. No sé si mal Sí, recuerdes. Y el gobierno no quiso admitir que fue por el fracaso de el sistema de drenaje. O sea, muchas ciudades no estaban distribuyendo el agua potable, ni tampoco recogiendo la basura. ¿Y qué estaban haciendo las personas? Guardar el agua. ¿Y qué pasa cuando tú guardas el agua y no le da una correcta desinfección? Eso es un cultivo para los dengue. O sea, prácticamente tú al otro día vas a ver un enjambre encima de la cubeta de agua. sí, Y eso tiene que ver directamente con el gobierno. Por eso el gobierno siempre tiene responsabilidad de cada vez que hay una epidemia o una crisis de dengue, el gobierno haga publicidad, mensajes para poder tener la correcta desinfección del agua, la correcta conservación y también cómo evitar. Eso es lo más importante. Yo creo que el 90% de los dominicanos no saben cómo se ve el dengue. O sea, tú le dices a una persona, ¿esto es un moquito o es un dengue? Y no te van a saber diferenciar. Y algo tan sencillo que poner un video y poner la diferencia entre uno y el otro. A simple vista, todo el mundo podemos ver cómo es el dengue, que tiene las patas mucho más largas y también el pico es muchísimo más largo. Y eso ni siquiera se fomenta. La persona, al primer momento de que vean un dengue, ya pueden tomar precaución,
todo el mundo alejarse, tomar medidas de exterminio y todo eso, porque prácticamente es la responsabilidad del gobierno poder fomentar una precaución Correcto. de manera preventiva. O sea, si el gobierno actuara de manera más preventiva, se evitaran muchísimos siniestros y accidentes y muertes indirectas. Porque el gobierno tiene responsabilidad hasta de las muertes indirectas que pasan en los hospitales, ya sea de manera de enfermedades o, por ejemplo, incluso con el área de Intrant, con el área vial. Somos el país de Latinoamérica con más muertes Pero eso es por debido accidentes, por accidentes de automóviles. sí, automovilísticos. Somos el país de toda América con más accidentes. Obviamente el número, y por el doble. O sea, el segundo lugar, nosotros tenemos más del doble del segundo lugar por cada 100.000 personas. Wow. Tenemos más de 300 muertes por cada 100.000 personas. Y el segundo lugar son unas 170. O sea, y principalmente es por los motores, porque el gobierno se rindió completamente Con los con el motores. tema de los motores. El gobierno simplemente hace de la vista gorda. Y no es culpa en sí de la AME, tiene que haber un operativo, porque una AME a la hora de dar tráfico, de poder estar en el trabajo como si fuera de semáforo, brindar el flujo y todo, no puede de la nada correr, montarse en un motor y hacerle persecución a un motor. Tiene que haber un operativo que se encargue de la persecución. Sí, Pero sí. ya eso es un tema más profundo, como el tema vial. Correctamente, correctamente. George David, ¿y cuál es tu visión para fomentar el emprendimiento y la innovación? Y claro está, tú lo mencionaste en una parte anterior. Eres candidato a diputado por la circunscripción Circunscripción número número 2. 2 de Santo Domingo. Entonces, ¿cuál es tu visión para fomentar el emprendimiento y la innovación en tu distrito electoral, la C2? ¿Y cómo planeas apoyar a los jóvenes emprendedores locales? Y decimos la C2, pero como diputado realmente tienes un alcance nacional. Claro. Bueno, principalmente para darle el total apoyo a las personas de mi circunscripción. Como te había mencionado anteriormente, necesitamos dar charlas y obviamente que la persona tenga la total motivación al emprendimiento, porque el incentivo al emprendimiento es básicamente nulo. O sea, cualquier joven que tenga que estudiar, que a la hora de estudiar y ejercer su profesión tiene un trabajo muchísimo menos que cualquier persona que no haya adquirido un estudio y haya puesto un puesto de chimi, por decirlo así. O sea, cualquier persona que tenga un puesto de chimi, aunque no lo calcule, normalmente gana 2.000 y 3.000 pesos diarios y es un promedio de 90.000 pesos mensual. Lo que pasa es que lo gastan en el día a día, que los hijos, la esposa, los preparativos, pero no se dan cuenta que tienen un sueldo por encima del promedio por el emprendimiento. Sí, Esto es un país donde si tú tienes el éxito en el emprendimiento, puedes tener un estilo de vida tipo Estados Unidos, puedes tener un sueldo por encima de $100.000, que es un sueldo alto en Estados Unidos. Y principalmente es eso, da charla para cómo hacer estudio de mercado principalmente. Porque un joven tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer su primera inversión. Porque la primera inversión es lo que va a hacer que pases muchísimas dificultades en tus 20 o en tus 30, como puede ser que tengas un gran inicio, un gran trampolín para tu futuro. O sea, quebrar tu primera vez es un golpe muy bajo a la hora de tu crecimiento personal. sí. Obviamente, si tú tienes experiencia, ya tú tienes como dicen por mi casa, bala de plata, una coartada. Pero si tú haces tu primer emprendimiento, invierte el 80%, 90% de tu patrimonio y tú lo pierdes todo, básicamente estás iniciando desde cero. Y el primer dinero es lo importante para tu poder ya exponencialmente y multiplicando tu riqueza. Y es una decisión muy importante, por lo cual no se fomenta, o sea, no hay charlas, no dan charla privada de cómo los jóvenes deben invertir. Vuelvo y te digo, por la competencia desleal. Una vez que un grupo ve beneficio por miedo a que interfieran su competencia, el control de la competencia que tiene, no fomenta el emprendimiento. Y nosotros los jóvenes de la circunscripción número 2 tienen muchísimo potencial, porque son personas
que no solamente se han dedicado bastante a lo que es el trabajo, porque la circunscripción número 2 es donde más informalidad hay laboral en el Distrito Nacional. ¿Qué cubre la C2 del Distrito Nacional? ¿Cuál es? Bueno, sí, cubre desde la Máximo Gómez con Kennedy Ok, hasta la Luperón con Kennedy hacia el norte, hasta la Jacobo Magluta, la parte ya de arriba, llegando ya a la Jacobo Magluta. Ya después la Jacobo es Santo Domingo Norte, toda esa área de la Kennedy, Máximo Gómez hasta la Luperón, hacia arriba. Ya todo lo que es el área de los ríos, Cristo Rey, La Puya, Barrio San Rafael, Barrio Puerto Rico. Incluso la circunscripción número 2, una de las circunscripción con más personas. Y, y también más cuidado que hay que tener, porque es la circunscripción más corrompida, por decirlo así. Cualquier hecho de corrupción que pase en la C1 pasa muchísimo más en la C2. sí, sí, sí. Son barrios Y hay un foco de delincuencia muy grande también. no Es son otra cosa. calientes como en la circunscripción número 3 tal vez, pero son barrios donde hay que Bueno, prestar atención. exacto. Es lo que pasa. Por ejemplo, lo que me preocupa bastante de la C2 es el crimen organizado tan fuerte que hay allá. Incluso del área de Santo Domingo completo. eh, El líder de una banda que es de los más buscados, de los 5 más buscados, que es Ismael, está en la puya de Arroyo Hondo y controla entre Cristo Rey y la puya. O sea, Ya. como su oficina base o su área base, para él hace todos sus modos operandi, está en la puya en Cristo Rey. ¿Por qué? Esto tiene una respuesta muy lógica, por decirlo así. Lo Quiero que saber, pasa es que la puya, en la parte de adelante de la puya, tú estás en Arroyo Hondo, en la Vega Real. sí, Pero en la parte de atrás tú estás en el Tutumo, que es para tu salir a Santo Domingo Norte. O sea que cualquier persona que esté en ese barrio, si le hacen una persecución por la parte de adelante, puede huir por la parte de atrás y salir de la ciudad de una vez para Bonao. Como correcto. si le hacen una persecución en la parte de atrás, puede huir por la parte de adelante y entrar por la ciudad y salir a Santo Domingo Oeste o Santo Domingo Oeste. O sea, es un punto para tú poder estar cerca de la ciudad y al mismo tiempo escapar. Y para nadie es un misterio eso. O sea, yo te digo todo esto con confianza porque hay que tener integridad a la Claro. hora de poder desempeñarme. O sea, a la hora de desempeñarme en lo que yo amo, que es la política, hacer un cambio para mi país, a la ciudadanía, hay que hablar claro, como dice el buen dominicano. Y en eso Y es puedo una de las estar preocupaciones más grandes, que también quiero dar charlas para fomentar el buen camino. Hacer saber que ahora mismo estamos en una sociedad donde hace 15 años si tú estabas de tu lado y tú no ibas para el barrio, ellos no te vendían ninguna sustancia ilícita y ellos hacían todo de su lado. Pero ya estamos en una sociedad donde incluso sin tú entrar a su ambiente, ellos entran al tuyo y te ofrecen sí, en las fiestas, en la calle. O sea, todo el que tiene mi edad sabe muy bien que en algún momento yendo a alguna fiesta, en alguna discoteca, van a aparecer, como dicen, dealers que se sí, encargan de la distribución, de ofrecerte. Y ya eso está volviendo un narcoestado el país. Y después de un narcoestado va el narcoterrorismo, que es uno de los peores males que puede vivir un país. El narcoterrorismo básicamente son los ajustes de cuenta a los ojos de la sociedad. O sea, a las 3 de la tarde en la Lincoln sale alguien en una jipeta negra, le dio 5 tiros a alguien, lo mató y se fue para resolver un problema ya de tema ilícito. correcto. Ya eso es narcoterrorismo. Ya cuando los problemas oscuros del área oscura de cualquier sociedad pasan a los ojos de la sociedad. Normalmente en cualquier país siempre hay un ajuste de cuentas, pero son de manera privadas. Pasan su lío, se matan en su campo, en su monte, la policía interviene, dicen que fue un homicidio, un ajuste de cuentas, pero ya cuando entra la sociedad, que una persona está en su total libertad de ir a una plaza a comer y que su seguridad se ve afectada, que maten a alguien al lado de tiros o algo, ya eso es algo bastante preocupante. Lo es. Y puede pasar, o sea, incluso con los casos de los pastores en los vehículos, esos son ajustes de cuentas. Eso todo el mundo sabe que fue confusión de vehículo, pero no confusión de vehículo en el lado de la policía, de que estaban buscando a uno delincuente. No, no, no. Eso fue confusión de vehículo, de que esas personas habían llegado recientemente al país y
como se le dice, un santero, que es una persona que dice que coge el lazo, averigua la información y dice, mira, ve a tal. Y esa persona trataron de hacer un atraco, trataron de hacer una persecución y lamentablemente fallecieron. O sea, fue un crimen organizado lo que pasó. Sí. Obviamente, incluso fue la misma policía. O sea, eso es lo que es increíble, que son personas que entran a la policía para hacer sus fechorías, porque es la manera más fácil de tú poder conseguir un arma, porque los menores de 30 años no pueden tener armas en República Dominicana. O sea, y la mayoría de los delincuentes eh, son menores de 30 años. Y también, por ejemplo, la prohibición de la importación y todo es un tema muy serio. O sea, la adquisición de armas o es ilegal o es en base a la policía. Y la manera de tú poder conseguir un arma sin tener gastos, por decirlo así, es tú entrando a la milicia y adquiriendo una. Esto yo no lo sabía. En República Dominicana no puedes tener armas 30 años, lo subieron a 30 años. si no tienes 30 años. Wow. Y ya está prohibida la importación. O sea, las armas que tú tienes que comprar allá son armas que estén en el mercado de República Dominicana, que te lo venda un dueño en específico y te haga el traspaso como si fuera un vehículo. Solamente las empresas de seguridad privada, algunas, tuvieron un plazo de 6 meses que le dio Abinader, si no mal recuerdo, en el 2022, para que pudieran modernizar sus armas. Básicamente, esa empresa de seguridad privada no son los guachimanes, sino que esa ley fue básicamente para las empresas de distribución de dinero, como Bilkins, que son personas que distribuyen dinero. Esas empresas eran revólver y pistolas de muy bajo calibre, por decirlo así. Y el gobierno hizo un plazo de 6 meses para que esas empresas puedan tener mejor armamento importado de manera legal. Pero entonces, eso quiere decir que se está poniendo restricción a que las personas, los ciudadanos de la República Dominicana tengan armas. Correctamente. Y somos un Y, país y eso es con, peligroso. claro, un país que se invadió 3 veces. O sea, Estados Unidos, o sea, en sí, las invasiones que ha sufrido Estados Unidos, que son ninguna, porque Estados Unidos, y es un país que defiende a muerte que cada ciudadano tenga arma. Incluso en Estados Unidos hay más armas que ciudadanos. O sea, hay Sí. más de 400 millones de armas y ciudadanos hay 360 millones. O sea, en pocas palabras, Estados Unidos siempre va a fomentar que todo el mundo tenga libertad de poder comprar un arma porque eso es lo que asegura tu soberanía a la hora de que colapse vaya una invasión. Y nosotros fuimos un país que fuimos invadidos 3 veces. O sea que, y eso de manera formal siendo república. Sí. Pero si antes de ser república tuvimos innumerables invasiones. O sea, nosotros tenemos todo el derecho, o sea, nosotros encajamos en nosotros tener libre porte de armas. Pero el gobierno, como no tuvo el control de poder erradicar la delincuencia desde cero, sino enfrentarla, vio la mejor manera prohibir. Pero es que no tiene sentido, porque No el que tiene. va a traficar armas y la va a comprar de manera ilegal, la va a comprar de manera ilegal. Al contrario, el que paga su impuesto y es ciudadano de bien, no va a poder comprar sus armas. Nada más va a tener que Las comprar la que está en el personas, mercado. entonces las personas equivocadas van a tener armas ilegal o ilegalmente, y las personas que queriendo hacerlo legalmente no pueden, entonces estarán desarmados. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Es un Y, golpe bajo para para la misma ciudadanía. y para Le la están quitando su democracia, defensa personal. claro, claro, la democracia, porque un amigo hace ya un tiempo, hace unos años, me comentó que Estados Unidos se conoce como el último bastión de la libertad. Y realmente eso se lo da que todos los ciudadanos tienen por lo menos una, en general, digo todos porque todos tienen el derecho, pero en general la población está armada, entonces es muy difícil que un gobierno pueda básicamente oprimir a un pueblo como está sucediendo en Cuba, por ejemplo, que la gente sí quiere lanzarse a las calles, pero No, ¿con qué van a pelear? ¿Con piedras y palos cuando los demás tienen completamente. Ya tienen todo el simple? control ya. Exacto. Porque lo que pasa es que el gobierno lo sabe, que en ese caso, con tú mencionaste con Cuba, el gobierno sabe que con tan solo 3.000, 4.000 personas consigan armas, le pueden hacer un golpe de Estado.
Son correcto. golpes de Estado se consigue hasta con 2.000, 3.000 personas. Sí, Ya con que vayan a la casa presidencial y tumben todo lo político, todos los presidentes, presidente de Cámara de Diputados y todo, obviamente ya pueden hacer elecciones. Pero obviamente ellos lo saben y nunca van a permitir que estén armados. Incluso lo que más ellos se enfocan es la importación. sí, O sea, ellos prohíben la importación. Ellos tienen el control de que no importe nada. Pero en el caso de nosotros, el gobierno no tiene el control de la importación. O sea, las armas que vienen por Haití son armas de último modelo de Miami. sí, Glocks de último modelo. MP5, subfusiles. O sea, ya nosotros sabemos que delincuentes y dueños y líderes de bandas tienen armas tácticas. Y el ciudadano nada, no tiene nada, un que el que bate, quiera venderte el alma, que quiera venderla, ya sea porque se mudó, porque falleció, era del padre, o lo que sea, pero si no es así, tú no vas a tener un alma, y no un alma de última generación, tú vas a tener un alma que haya pasado por varias manos, obviamente todo va en el marco de la legalidad, claro, pero pierde su calidad, sí. o sea, Eh, tanto en el tema de seguridad, soberanía nacional, eh, seguridad ciudadana internacional, o sea, son muchísimos factores por los cuales nosotros deberíamos poder tener libre porte de armas, pero es un tema incluso que nosotros Eso con es un Fernando tema lo tenemos y todo eso. larguísimo, sí, sí, sí. Entonces, como candidato a diputado, y antes de seguir con las preguntas en la parte política, tenemos que hablar un poquito de esa estructura casi de robo cuando se trata de candidaturas nacionales, porque la forma en que está estructurada l- las elecciones con este cálculo de ONT es que básicamente los partidos grandes tienen la prioridad para seguir sacando todas las senadurías, diputaciones y demás. Y los Correcto. partidos pequeños básicamente se les hace imposible a menos que la población realmente conozca bien a un candidato y se volque a votar por esa persona. Explica un poquito cómo funciona ese sistema ONT y lo difícil que es para cualquier partido pequeño que no se una a uno de estos partidos grandes que hacen lo mismo, repiten lo mismo y son amiguitos entre todos para ganar unas elecciones. Bueno, principalmente, como tú mismo lo explicaste con el método de Holmes, siempre favorece a los partidos, a menos que tú rompas un récord y sea el candidato más votado de manera individual, como lo hizo Horacio, José Horacio, en el caso de Opción Democrática. El problema del método de Holmes, que aparte de que es un método ambiguo, desde los 1700, o sea, de que se fundó la República, se utiliza ese método, es que utiliza factorización. Me explico. Lo que hace el método de Holmes es divide el número de escaños, o sea, el número de votos, y lo va dividiendo entre uno, 2, 3, 4 y 5. Ok, Hasta normalmente se hace hasta 5. Hay elecciones que lo hacen hasta 6, otro entre 5. ¿Qué pasa? Que el partido que más tuvo votos es el que va a tener el primer escaño. O sea, van a haber 5 escaños de diputación que el gobierno va a distribuir entre los 3 partidos mayoritarios. ¿Qué pasa? Que lo que hace que tú tengas una diputación es el número de votos en el partido. Eso sí, quiere decir que si el PRM fue el que más tuvo votos y fue el número uno, le dan un escaño. ¿Qué pasa? Que cuando se divide entre dos, el número del PRM, el número de votos que tuvo, si ese número de votos dividido entre dos es mayor que el número antes de dividir del otro partido, también el PRM consigue el otro escaño. O sea, lo que va haciendo es dividiendo ese número. Y si ese número que se va dividiendo sigue manteniéndose mayor que el número antes de dividirse del otro, del segundo lugar o del tercer lugar, el PRM va cogiendo todo el escaño. Ejemplo, el PRM consiguió 1.000 votos. Uno, el PRM tiene el primer escaño. sí, Se divide entre dos, son 500, pero
pero la Fuerza del Pueblo consiguió 700 votos. Como 700 votos es mayor que 1000 dividido entre 2, que son 500, el segundo escaño lo tiene la Fuerza del Pueblo. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que ese 700 se divide entre 2, que son 300. ¿Qué pasa? Que como los 500 son mayores, también el PRM se lo queda. Y la del Fuerza del Pueblo, si el número es mayor que el partido que está abajo, el partido que está abajo tampoco tiene escaño. O sea que si el partido tiene casi todos los votos absolutos, puede tener hasta todos los escaños del método de Holmes. Porque Wow. lo que hace es dividirlo entre sí mismo, entre uno, entre dos, entre tres, entre cuatro, hasta llegar hasta cinco o seis. Eso Y es si ese número es mayor que el otro, que el competidor, no tiene ese escaño. O sea, prácticamente fomenta lo que son los partidos grandes y que la persona, si va a iniciar su carrera política, inicie en un partido grande. Por eso yo me sentí totalmente en desacuerdo, porque yo, para serte sincero, yo inicié mi carrera política en el PRM en el 2018. Yo inicié como el PRM y en el 2020 yo representé jóvenes con Luis Abinadel, porque mi profesor de cálculo de matemática, operación y tal y todo eso, era el director de ese movimiento. ok. Y me desenvolví en el área política, conocí al ministro de la Mesía, a Franklin García, cuando era rector de la UAS, a Jochi Vicente, a Tavares, a muchísimas personalidades. Y lo primero que yo me di cuenta, no solamente antes de ellos ganar, sino después de que ganaron, que tú tienes que estar bajo merced del partido. Es el mismo populismo, es el mismo, robaron, abusaron, lo otro, tenemos que entrar porque si no el país vaya a la quiebra. Llegan ellos, no cambian el presupuesto, o sea, y lo dejan. Oye, es tanto el descaro que en industria y comercio hay botellas de 50,000 pesos. Wow. Muchísimas personas del PLD tenían esa botella y no se la quitaron porque pasaron a apoyar el PRM. Industria y comercio ahí donde más botella hay. Y eso está desde el 2016 con Danilo, esa botella de 50,000 pesos. Y las personas que apoyaron al PRM se mantienen con esa botella y los que no, pierden la botella. O sea que prácticamente están haciendo la misma práctica Correcto. y fomentan lo mismo. Y cuando yo me di cuenta de que todo es igual, que simplemente te atrapa con el sensacionalismo del momento, del partido que va a entrar en el poder, tú te decepcionas bastante. Y por eso yo inmediatamente me fui en el 2021. Me sentí bastante decepcionado y me enfoqué en algo muy importante, lo que es la ideología y Interesante. el camino de la integridad y la firmeza del partido. Yo me di cuenta que es muchísimo mejor, personalmente, poder iniciar en un partido de cero, con total integridad y libertad, hacerlo por el camino del bien y todo. Y si no gané, pero por lo menos lo intenté por el camino de la integridad. Y si no soy yo, lo trataré más en el futuro, cuando esté listo, o que una persona represente igual que yo los mismos valores. Porque yo lo que quiero es dar ejemplo. Sí. Porque lamentablemente los jóvenes que están ganando ahora están ganando por el método de Holmes. Pero están La bajito. regidora, 18 años, ganó por el método de Holmes. Vicente ahora mismo ganó que el diputado proyectado más joven, pero ese fue el eslogan, que era el más joven. Pero yo soy el más joven, candidato a diputado más joven, porque la constitución son 25 años y fue en febrero que cumplí los 25. Y Vicente tiene 26. Tú eres el Y, mejor. y dan el mensaje, dan el populismo, que es el más joven y todo. Pero al final el método de Holmes y el populismo que pone la gente va a hacer que ganen. O sea, todo lo que están ganando está haciendo por el método de Holmes. Incluso en las elecciones pasadas había arrastre con los alcaldes. Todos los PRMistas que ganaron de regidores en el 2020 ganaron fue por Carolina Mejía. Porque simplemente tenían que votar por Carolina, Carolina ganaba y todos los regidores que estaban en ese... O sea, ¿qué tú crees? Que el PRM, sabiendo que Carolina Mejía va a ganar y van a haber escaños de regidores, que eso le conviene, que sean gente del partido, le Sí, van a decir a cualquier persona, no, tú me pareces serio, buena gente, ven, ponte. A esa gente la van a poner ahí con un compromiso. claro. No van a tener la libertad, no van a poder hacer reuniones, referendos de cómo se administra el gasto de la alcaldía. Eso no va a pasar. No, no. Definitivamente que no. Y, y ese es el problema con el método de Homs. Básicamente siempre va a fomentar. Eso personalmente hay que eliminarlo, pero es un tema muy complicado porque es un tema que lo tiene que hacer el Congreso. Tienen que estar de acuerdo
todo el gobierno, tanto oposición como el oficialismo. O sea que es una decisión más en conjunta. De nada sirve que hagamos la propuesta y lo rechacen, le pidamos a Abinader que haga un referéndum y no lo haga, porque es otra cosa. No se fomenta el referéndum en República Dominicana, el referéndum es la verdadera democracia. Ningún presidente ha hecho referéndum de, vamos a hacer la votación nacional. Y eso es Eso es, ley, si no me equivoco. perdón. Y es parte de nuestra ley. Claro que sí, sí, Hacer no lo hacen por costumbre, por tradición. eso. No, aquí nunca han hecho referéndum, muchachos, no, no, no. Y eso es lo de la verdadera democracia, porque, por ejemplo, Nayib Bukele comenzó su plan de seguridad, fue por referéndum. Javier Milei comenzó su plan de control de gasto fiscal y de tasa fiscal cero, o sea, bajar el déficit fiscal a cero, fue con referéndum. Al final el referéndum, porque ese es la voz del pueblo. Incluso hay un dicho que es voz populi vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Incluso la decisión del público en común, la decisión conjunta, representa la voluntad de Dios y se tiene que respetar. Si se hace una votación y la persona vota y gana que aprueban eso, se tiene que respetar. Y es otra cosa que nadie hace referéndum. Y Abinader incluso dijo que yo iba a hacer un referéndum con un tema que no me gustó, porque yo no estoy a favor de las tres causales. Él dijo que iba a hacer un referéndum con respecto a las tres causales, que aunque yo no estoy a favor, no cumplió. Le mintió hasta la misma persona que de las tres causales que la apoya. Y eso es un tema muy serio para la soberanía nacional. Lo es, lo es. Necesitamos fomentar más a que el presidente tenga la motivación de hacer un referéndum. Sí, Y más hay mucha conectado. traba a la hora de decidir políticamente, para serte sincero. Sí, sí, Por sí. eso es muy buena la división del poder. Porque si el PRM, por ejemplo, tiene todos los escaños congresuales, cualquier decisión que pida Abinadel o el presidente de la Cámara de Diputados, que vaya a estar en el 2024, se lo van a aprobar. Cualquier préstamo que pidan por boca lo van a aprobar. Cualquier gasto público innecesario, desmesurado, lo van a aprobar, porque va a ser el oficialismo. Pero si hay oposición, aunque la oposición tenga intenciones macabras o intenciones de robar, como no está en el poder y no puede hacerlo, va a abogar porque no lo haga el oficialismo. Y por ende va a haber una democracia, aunque sea con malas intenciones, ¿me entiendes? Sí, Va a haber una democracia. Por eso es muy bueno dividir el poder y que haya oposición, ya sea bueno o con malas intenciones. Siempre va a haber democracia. sí. Eso es cierto, eso es cierto. Y sales del PRM, ¿cómo conoces a Fernando Abreu y Patria Libre? Por el Think Tank de Única Vía. Ya yo le daba seguimiento a Fernando desde 2019, un año después, después de entrar al PRM. Prácticamente me enamoré de toda su ideología, su integridad, la experiencia empírica y lógica y profesional que tiene. O sea, él todo lo hace con evidencia empírica, Sí, con lógica científica y cálculos con economistas. O sea, él no dice la cosa como que porque sí, porque vamos a hacer esto con populismo, no. Y mucho menos demagogia, que es mentir al pueblo. Él todo lo hace con cálculos y con total integridad. O sea, él incluso todos los proyectos de ley que él tiene en un futuro que quieren presentar en conjunto de representación de nosotros, si Dios mediante logra ganar, principalmente si no lo aprueban, él va a forzar a que el presidente haga un referéndum. Y si el presidente tampoco hace este referéndum, ya él va a demostrar públicamente de que el oficialismo no está en disposición en estar de acuerdo al bien conjunto de la soberanía nacional o de los intereses nacionales. Porque si Fernando tiene una buena propuesta con cálculo, con economistas distinguidos que estudiaron con el mismísimo Milton Friedman, o sea, si el gobierno no quiere ceder al bien colectivo de la ciudadanía, los intereses son personales o claro. partidarios completamente, no son intereses nacionales. Y hay que exponerlos, definitivamente. Claro, definitivamente, si no lo aprueban, dáselo al presidente, que haga un referéndum. Si la gente votó mayoría no, se respeta. Si votó mayoría sí, se respeta igualmente. Pero no bloquear por todos los lados proyectos de ley que benefician a toda la ciudadanía. Claro. Y mira que eso de hacer el referéndum realmente ayuda mucho a fomentar la participación ciudadana, porque realmente la participación ciudadana fuera de las elecciones cada 4 años es nula.
Cero. nula completamente. Y es como tú dices, es posiblemente por tradición. Nadie lo ha hecho, está ahí en la ley, pero nosotros no lo vamos a hacer tampoco porque, no sé, no sabemos cómo hacerlo o implica un gasto que para Sí, los es que le conviene mucho la populares ignorancia. no les conviene porque no hay ningún beneficio. No es como que Correcto, una campaña política y claro. mi amiguito puede conseguir una posición y entonces pegarme. Con un referendo no hay ese tipo de beneficio para los políticos corruptos o populares del populismo que existen actualmente. Entonces, yo entiendo que la razón es más que no hay un beneficio para sus bolsillos y que la ciudadanía, como decimos en muchos otros casos, es bruta y que los políticos son los genios, los mega inteligentes y que ellos deben tomar todas las decisiones de la nación. Sí, eso es un grave error, para serte sincero, totalmente. Sí, Lamentablemente, a veces tienen esa percepción tan errónea de que ellos son la mano invisible, la mano que todo lo ve, que todo lo administra, y lamentablemente no se puede meter con la libertad natural de la producción de las personas. El gobierno siempre va a tener que entender que es administración, distribución de riqueza ya producida, pero es imposible, o sea, no se puede, no hay forma de que el gobierno, incluso casi quiebran, todas las empresas del gobierno están en rojo. Normalmente el gobierno siempre tiene que subsidiar, siempre tiene que coger dinero de nosotros y poder ayudarlo. Y no sí, tiene sentido, porque por ejemplo en el mercado privado, si tú no tienes la capacidad de competir, simplemente quiebras y otra persona va a tomar tu lugar en la competencia. sí, Pero en el gobierno, culpan al gobierno anterior, piden dinero, subsidia, o sea, al final piden ayuda y toda la cosa, dicen que fue culpa del gobierno anterior, o sea, al final es todo un problema. Pero, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, porque el gobierno no puede subsidiar todo el tiempo los errores de sus administradores oficialistas, eso porque es al final lo que quieren tener es como se dice, compañerito, botella, gasto de nómina, y no tiene ningún uso. Por eso es que siempre mejor el mercado privado que el gobierno. Personalmente soy una persona que abogo porque el gobierno tenga el control del monopolio de la violencia, que es ya todo lo militar, la policía, los órganos persecutores y judiciales. Eso se respeta, que el gobierno lo tenga. Pero de ahí para allá el gobierno no se debe meter con las administraciones ni las regulaciones. Tú no puedes regular el libre mercado. Tú no puedes regular los precios. Por ejemplo, para mí es un error que el gobierno subsidie precios de alimentos en vez de hacer inversiones, fomentar a los agricultores de tal área. ¿Me entiendes? No, le vamos a dar un descuento, le vamos a comprar por encima del 20% el valor, el 10%, si a tal nuevo granjero, nuevo productor. Así se fomenta, pero no, le voy a inyectar 500 millones de pesos al pollo para que se mantenga en ese precio por 2 años. O sin sea, producir ni un pollo. yo no quiero esa ayuda, yo quiero que tú me des trabajo para yo poder comprar el pollo, no es que tú me pagues el precio del pollo y me lo cobre el doble a la hora de yo pagar mi impuesto. Claro. No tiene sentido. Es difícil cambiar las cosas que han estado ahí por años, pero la batalla cultural ya comenzó realmente con Definitivamente, desde el y, principio de los 2000. y no estamos esperando, por ejemplo, que en el 2024 hayan grandes cosas, más que las elecciones posibles de muchos de ustedes como diputados, realmente son 8 a nivel nacional de Patria Libre, y principalmente la posible elección de Fernando en la C1 de Santo Domingo, pero para el 2028 ya se espera que eso que se está comenzando ahora crezca a un nivel de que ya se pueda hacer una candidatura presidencial y que realmente haya un cambio en la población, en la cultura de que no tienes que estar esperando qué hay para mí, sino qué hay para toda la nación, qué hay para todos nosotros, cómo podemos mejorar todo. Muchas veces, y lo sabemos, cambiar una cultura toma 20 y 30 años, pero lo Correcto. importante es que se comenzó. Así que se comienza
desde el día uno. Es mejor decir día uno que un día, Correcto. porque ya demuestra que ya tú diste el primer paso. Pero también es un proceso, como tú lo dijiste, que conlleva sus décadas. Sí. No es algo que se puede hacer de ser la tierra. Los políticos prometen el paraíso, pero después de que pase el gobierno se dan cuenta que el paraíso no existe. Y Exacto. eso lamentablemente la demagogia, porque también es otra cosa, no se penaliza la demagogia en República Dominicana. Si los políticos, por ejemplo, del 100% de lo que dicen, no cumplen la mitad o el 60%, fueran penalizados, las personas fueran más serias a la hora de ellos poder hablar y hacer promesas de campaña. Pero como no se penaliza, que pueden decir mentiras Tras totalmente, mentiras. lo hacen, no pasa nada. Y no sé, o sea, a veces me sorprende porque pasan un año, 2 años, lo graban por todos los lados y no sé como que si se le olvida o que no ven los videos y dicen totalmente diferente. Yo sabiendo que están grabados por todos los medios de comunicación, por todos los media tour que hayan pasado en ese momento y que ellos tienen que pensar lo que dicen. Yo no sé si es como que es tanta mentira que dicen que se le olvida la mentira. Pero es increíble, hay algunas personas que te dicen una cosa y a los 6 meses es otra totalmente diferente. Sí, Y sí. tú te quedas totalmente sorprendido con esas mentiras y esas falacias tan absurdas. Y lo veo un tema muy serio también. Ojalá en un futuro, como tú mismo lo dijiste, cuando el ciudadano tenga mayor compromiso, pasemos el segundo mundismo, que Dios mediante estamos pronosticados para el 2030 pasar a un país de medianos ingresos, o sea, al segundo mundismo, ya podamos también mejorar nuestra educación ciudadana. Tengo mucha fe. Con todo y que tenemos nuestros problemas nacionales, hemos tenido la capacidad de mantener el crecimiento como país. Sí, Y eso es los cierto. números no se pueden mentir. O sea, esos números son internacionales y no se pueden modificar ni mentir. O sea, tiene que ser una dictadura para tú poder controlar esos números, como lo hace Venezuela o Cuba, que ellos controlan mucho sus números internacionales. Y no se conocen a realidad. Eso No, es sí, claro. En Venezuela está totalmente prohibido poder registrar que una persona se murió de hambre en un hospital. Prohibido. El médico tiene que poner que fue otra cosa. No puede decir que fue de hambre. Penalizado completamente. wow. Si salen todos esos números a nivel internacional de las personas que fallecen de hambre, eso tuviera repercusiones muy grandes a la inversión de Venezuela, más de lo que ya tiene repercusiones. Sí, sí. Bueno, esperemos lo mejor en el futuro, porque en la actualidad sabemos, y repito en este caso, que estos partidos grandes en la República Dominicana y casi en el mundo completo suelen ser lo mismo, solamente con candidatos diferentes Claro, tienen las mismas y prácticas. nombres de partidos diferentes, pero al fin y al cabo tienen el mismo núcleo. Si tienen el mismo modo operandi, no importa el líder que sea, el liderazgo que represente, el color, el partido, el movimiento, todo el mismo modo operandi. Poder, influencia, control estatal, control de los medios de producción y mantener el poder en el partido lo más que pueda. Porque obviamente así como el PRM, como Abinader dijo que nada más va a estar una sola vez como presidente y de la nada cambió de opinión para reelegirse, así mismo él va a cambiar de opinión de poder poner un candidato presidencial en el 2028. O sea, el mismo modo operandi. Llega al poder, haré todo lo posible para que mi partido llegue al poder 20, 30 años y sean todos de ese partido. Eh, Eso mismo hacía Trujillo y otros eh, dictadores. Exacto, el mismo modo operandi. Lo que pasa es que el poder es un tema muy delicado. La persona cuando llega allá arriba y mal presidente no quiere soltar el poder. Hasta los gobiernos de países más democráticos, por ejemplo Obama. Obama cuando entró en el 2008, que salió en el 16, que todo el mundo no quería que se fuera ni nada. Él mismo lo dijo en una entrevista. Yo no quisiera irme. Me gusta lo que hago y todo, pero Es la ley. constitución es constitución, o sea, él mismo lo hace saber que el poder es el poder y que si él quisiera quedarse, se quedará no 8 años, no, 16, 20 años. Sí, O sea, que hay que tener mucho cuidado porque el poder corrompe. sí, Y sí. normalmente siempre hace que una persona quiera mantenerlo, porque es como si fuera una adicción. Una vez tú lo tienes, no quieres perderlo. Sí, es como la historia esta de Midas o Midas en inglés,
que todo lo que tocaba se convertía en oro, pero Ah, en oro, sí, al final lo se sufrió. murió porque incluso la comida cuando la tocaba se convertía en oro. Exacto, Se murió por su avaricia. Y así es el poder. Entonces, correcto. George David, algo interesante para mí personalmente, porque aprendo mucho de esto, y también para la audiencia de entretenimiento, es la lectura. Entonces, me gustaría entrar en ese tema contigo y me gustaría conocer cuáles son esos tres libros que tú recomiendas a cualquier persona leer. Tres libros. Tres libros. Bueno, lo voy a dividir por áreas para Ok, así diversificarlo un poco más. Bueno, para en el área del emprendimiento, recomiendo mucho El poder del miedo. Es un muy buen libro. O sea, este de Jorge Tizón, no me equivoco. El libro se enfoca principalmente en que hay que tener mucho cuidado, como vuelvo y digo, a la hora de tú, no solamente hacer un emprendimiento, sino a la hora de tú poder estar en un déficit fiscal o en algún inconveniente económico. Tienes que tener cuidado con el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque las personas cuando están en un vacío, un déficit económico, que tienen mucha deuda, por el desespero, el miedo de poder salir de ese hoyo, buscan cualquier manera de adquirir dinero que sobrepase como el sistema capitalista, el sistema de emprendimiento, sí, ya sea casino, lotería, compra números, apuestas. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando tú estás en un hoyo fiscal, tú entras en un estado de shock, de que no me importa nada. Y hay muchas personas que se benefician de eso, sí, del miedo de la persona. Déjame. Hay gente que lo ve como su trabajo del día a día, estafar personas, eh, sabiendo que las personas que estafan son personas que están invirtiendo es porque tienen muchísimos problemas y están buscando la oportunidad de poder multiplicar y salir de los problemas. Aprovechan eso y viven de eso. Ah, no, sí, mira, entra en esta inversión, se te va a multiplicar, mira, unos números, yo te lo doy, mira, juega esta lotería que está muy buena, tú te sacas. Y es muy importante. Y ese libro lo explica precisamente de cómo poder no solamente tener el control psicológico, sino en cómo no caer. Porque a veces tú puedes tener todo lo contrario, euforia económica. Es decir, wow, tengo mucho dinero, lo gané de golpe y voy a hacer una inversión para multiplicarlo más fuerte y lo pierde todo y está peor de como tú antes de conseguir ese dinero. Que es sí, como el mal holandés, que eso es que un país que se lleva mucho de los recursos y todo, de producción, termina peor de como inició. Hay que sí, diversificar, hay que saber tener una inversión aquí, la inversión más segura a la menos segura. La inversión más segura es la que puede tener la inversión más sólida y la menos segura la que puede tener la inversión que no necesite. Dinero que no me duela, que para mí no sea una necesidad. sí, Ese libro lo explica de una manera perfecta y bien detallada. Se lo recomiendo a quien sea. súper. Con el tema político o sociopolítico, ambos. Le recomiendo 1984 de George Orwell. Es como una Muy historia, buen libro. ¿no? Sí. Eso es un libro, es ficticio, pero, o sea, es un libro ficticio como en la historia, pero es real en la aplicación. Ok, El libro trata cómo sería la vida, una vida de utopía si se implantara completamente el comunismo, si el comunismo se implantara ya de manera social. Incluso hay un ministerio. globalmente. En la historia trata de un país Ok, que le dicen el líder, que eso en la historia hacen como que si Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial y hizo un acuerdo con la Unión Soviética e instauraron el comunismo. ok, Este libro, o sea, te enseña de cómo si se le da una brecha y se fomenta el socialismo y el comunismo y se a su máxima expresión, no hubiera vida entre las personas. O sea, el libro hay un ministerio de la verdad, o sea, hay un ministerio que ah, ellos te ponen video y tú tienes que ver su video y ellos te ponen, o sea, incluso toda la historia la cambian desde que se puso ese sistema. Todo lo que pasó es mentira para atrás y todo lo que pase después de que se instauró el sistema es la verdad. Y te ponen ese video siempre. Siempre hay cámara. Tú hablas de la historia antes de ese acontecimiento y tú mueres.
todas las personas adultas que vivieron antes de esa época la mataban, la exterminaban, la ponían en campo de trabajo. Wow. O sea, había un control total de todo el sistema. O sea, el comunismo implantado en su máxima expresión. Ese libro es muy bueno porque te enseña a cómo una mala administración económica y social, que el comunismo y el socialismo, puede hacer que toda una sociedad no solamente pierda la voluntad de la misma vida, del libre albedrío, sino de cómo desempeña todo un mal de consecuencias. Muchas personas mueren de hambre, se extermina los envejecientes de la sociedad. O sea, un exterminio total de la historia, de la cultura, de la sociedad, Ministerio de la Verdad. O sea, Mantener a la gente completamente. ignorante. Sí. Sí, o sea, completamente te tienen localizado. Incluso tú llegas a pensar total diferente y en algún momento se dan cuenta, tú estás en tortura. Tortura, tortura, tortura. Y tú sabes lo que hacen al final cuando te torturan. Te preguntan, cuál es el líder? Y tú dices, el Führer, el líder, y te dicen, perfecto, cambiaste. Y te matan. Para ellos confirmar si en verdad ellos están haciendo su método bien. Pero de que te van a matar en la primera traición que hagan. No importa que tú cambies, que tú al final digas, me arrepiento si es líder. Ya ellos te van a matar, pero ellos te van a torturar por meses, hasta tu último aliento, nada más para corroborar de que el experimento sigue funcionando, de poder tener el control de la sociedad. Pero es una ficción en el libro, pero en el día de hoy Se aplicó en la Segunda Guerra Mundial y muchísimas veces, eso se se aplicó, eso se aplicó. aplica ligeramente y creo que se está creciendo lamentablemente y lentamente en ese ámbito. No a ese nivel de asesinar, pero se le crean expedientes a personas y por ahí podríamos entrar Entiendo, en entiendo, esos sí, detalles, entiendo tu pero tema. yo pienso que hay países que manipulan esas Esos procedimientos, esa ley, informaciones, esos procedimientos para también hacer lucir, por ejemplo, que George David o que Robinson estamos en contra del sistema y de la noche a la mañana de pronto aparece que George David se robó 5 millones de dólares que tú nunca lo has visto, que pero nunca ha tocado el gobierno, pero me lo robé. Entiendo, entiendo. o sea, es ficción, pero también sabemos que están sucediendo esas cosas y que creo que realmente los gobiernos, casi todo el mundo han aplicado esas medidas en pequeñas... Y hay una ley que sacaron recientemente en Venezuela que engloba todo eso, que es la ley contra el fascismo. Es Sí, una hipocresía, porque el fascismo es de espectro izquierda, de control social, de socialismo. sí, Pero ellos quisieron redondearlo como fascismo, la derecha. Ellos englobaron esa ley para básicamente, resumírtelo, que todo el que tenga pensamiento libertario o de derecha o de libre mercado es está en contra del gobierno. exacto, está contra el gobierno y quiere hacer un golpe de Estado y quiere restaurar un golpe de Estado porque quiere hacer la práctica que hacía el fascismo, Mussolini, Hitler, pero ellos son los que hacen esa práctica. Claro, Y esa ley tiene menos de un mes. Y esa ley la aprovecharon más con la entrada de Javier Milei, porque ahora mismo Venezuela y Argentina están rompiendo lazos fuertemente porque Javier Milei es totalmente libertario sí, y Maduro totalmente socialista y sacaron esa ley. Si otros países con régimen dictatoriales aplican esa ley, ya van a tener la excusa perfecta, la excusa formal de poder tener cualquier prisionero político. sí, sí, Porque simplemente dicen, ah, no, tú abogas el libre mercado, la libre competencia, que el Estado sea menos. Ah, no, esto es un fascista, métanlo en preso, esto es un prisionero político. Y no solamente tú vas preso, sino que te desvinculan de la actividad política, te inhabilitan 10 años, 15 años y hasta 20 años. O sea, lo subieron de 5 a 10 y dependiendo de la penalidad, 20 años. O no. sea que te meten preso y no puedes ser candidato en 10 años. Pues fácilmente cuando pasen los 10 años te ponen 10 años más o 20 años más. O Sí, porque sea, ellos manejan todo. Entonces el libro 3, ¿cuál sería? mm, bueno, ya estuvieron muy buenos así los otros dos libros que... Sí, sí, Bueno, en el primero fue en el área económico de emprendimiento.
El segundo ya con 1984 social y económico. Correcto. El tercero, me voy a enfocar en el área científica, en el Raymond Chan, Operación Unitarias, Operación Unitaria se llama el libro, de Raymond Chan. Es un libro muy bueno para todo, no solamente todo el que quiera emprender, sino todo el que sea ingeniero en general, porque te enseña desde un principio cuáles son las ideologías. Es un libro científico, pero te enseña todas las bases de la vida. Primero te enseña la ideología, cómo son los sistemas económicos. Después te enseña cómo hacer cálculos básicos de administración, de contabilidad, etcétera. Después te enseña a hacer balance de materia y energía, química, física y otras áreas para ya tú estar en el área industrial, en el área ya de eh, balance de materia y energía, operación unitaria, mecánica de fluido. O sea, el libro va aumentando de manera principiante, porque hay incluso 8 ediciones, Wow. de manera principiante en el área del emprendimiento y matemática básica, hasta el área más científica. Yo te estoy hablando de buzón de Higgs, teoría de la relatividad, ecuaciones de Schrödinger, distorsión de espacio-tiempo, o sea, porque el libro se va actualizando cada 2 años. Incluso el año que viene, que no se ha actualizado desde el 2021, van a sacar la última edición con las personas que ganaron el premio Nobel del 2022 del Wow. área de física. O sea, un libro muy ¿Tú actualizado. recomiendas ese libro para un ciudadano normal? No, se lo recomiendo a todos porque tú te puedes poner tu límite. Sí. Si tú terminas el libro, tú eres un científico, porque incluso ese libro me lo aplican desde el octavo cuatrimestre en balance de materia y energía, operación unitaria, química física 1, 2 y 3, química inorgánica, termodinámica, El mismo operación libro. unitaria. El mismo libro. Y después que te dan todo, me convalidan con algo que se llama GCREA, que en el examen aparecen personas que te vigilan, organismos internacionales. O sea, en tu último cuatrimestre, tu última materia, se llama operación unitaria por el ingeniero químico, y te lo da la decana de la Facultad de Ingeniería. Y ¿En qué también hay universidad es en eso? la UNFU, perdón, en la UNFU, no aclaré. Unfu. Y son 3 personas, o sea, internacionales, que te vigilan a la hora del examen con cámara. Wow. ¿Por qué son tan meticulosos? Porque nosotros pasamos la aprobación en el 2022 del GCREA, que es la acreditación internacional, que simplemente cuando tú vienes para acá a Estados Unidos, nada más tienes que coger el TOEFL, que demuestra que tiene el conocimiento y el desenvolvimiento de inglés. Tú dices que la UNFU pasó la prueba Sí, del GCREA en el 2022, porque era una para prueba muy fuerte, es un para examen muy todas, fuerte. para todas sus carreras o solo para química. Las ingenierías y ahora mismo el área administrativa, no todas, administración de empresas, contabilidad. Lo que pasa es que Estados Unidos es muy meticuloso con eso. Estados Unidos no solamente le da examen a los docentes, a los profesores, sino que el examen final de los docentes es la vigilancia de todos los estudiantes a su último examen de último año. O sea, las personas que tengan una carrera que sea aprobado por el GCREA tienen que ser vigilados por docentes Muy bien, internacionales. muy bien. O sea, ya el director también del área o el decano. Lo mío fue la decana de la Facultad de Ingeniería en general. Y 2 personas internacionales, una mujer, una chica y un chico. Ellos se sientan, uno adelante, uno atrás, y hay una cámara y tú coges tu examen. Y son complejos porque son exámenes, por ejemplo, que son diferentes todos. No es que el mismo examen, cada persona tiene un examen diferente, cada persona está sentado solo. Puedes usar el libro de tan complejo que es, pero el libro, no te, el libro simplemente te enseña lo que son las deducciones científicas, qué significa cada nomenclatura y cada letra. Ah, no, esta letra significa buzón de Higgs, esta letra significa relatividad, Ok, pero en sí es lo que hace que te acredite todo el nivel tan meticuloso que tiene. perfecto. Y en sí se lo recomiendo a quien sea, porque yendo al punto principal con el libro, porque es un libro no solamente que se mantiene a nivel universitario, que la ingeniería química es la ingeniería más difícil de República Dominicana, sino que ya lo están fomentando en otras ingenierías, como la civil y en la industrial, porque es un libro completo, es un libro que te enseña desde tú hacer cálculo básico para tú estar en oficina, área administrativa, al intermedio, tú hacer el cálculo para tú estar en área farmacéutica, la barrigol, producción de minerales, área ya en la ingeniería en sí, junto con la química o civil o industrial, pero ya está
parte investigativa, que ya son la teoría, que ya son pura teoría de cosas que no se han demostrado físicamente, obviamente, que son cosas que se van a demostrar en 50, 60 años, pero ya la ecuación está en las deducciones. Y si tú te quieres mantener actualizado y tener un conocimiento fresco, 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 y al día, de la manera más empírica y con ganadora de premio Nobel, te recomiendo el libro de Operación Unitaria de Raymond Chan. O sea, Súper. Esa, 100%. ese y los otros dos los voy a poner en la descripción con Claro, claro. donde se pueden obtener. Excelente, tres libros. El 1984 siempre me he quedado con el deseo de leerlo y ahora que lo escucho de ti, voy a ir a Amazon, voy a pedir ese libro porque... Se lo recomiendo, de verdad que sí. Ok, O sea, es sorprendente la manera que utilizan métodos para poder tener todo el control, no solamente ya de los medios de producción, sino del estilo de vida de las personas. Incluso ellos fomentan el ateísmo, porque como ellos pueden tener una omnipresencia artificial, o sea, solamente Dios puede estar en los pensamientos y en el desenvolvimiento de cada persona. Pero como ellos tienen un sistema dictatorial, que hay cámaras que controlan, que lo ponen a ver video, que graban a cada ciudadano, ellos pudieron tener una omnipresencia artificial y por eso abogan por el ateísmo, porque ya ellos se creen Dios y pueden controlar al ciudadano. O sea, un libro increíble. Por eso incluso los países comunistas son ateos, son en contra de las religiones. No solamente que ellos no son como antirreligión, sino que ellos van en contra de la religión. sí, sí, sí. Practicarlo, fomentarlo, incluso te lo prohíben. Tengo amigos cubanos y tú puedes sentir que no tienen esa conexión cristiana. Ujú. Nosotros, por ejemplo, como dominicanos y otras nacionalidades, principalmente Latinoamérica, que somos más cristianos Creyente. en general o creyentes, hay una desconexión y es el mismo sistema. No es que sean malos como personas, al contrario, tú sabes que los cubanos, dominicanos y Muy buena, sí, muy buena boricuas persona. nos llevamos súper bien como hermanos, pero en la parte de la cristiandad y la religión hay una desconexión total. Eso es Claro, cierto, y nosotros, la gente no lo sabe mucho, pero nosotros somos descendientes de los cubanos, como los cubanos son descendientes de nosotros. claro. Cuando se instauró, por ejemplo, Trujillo, muchos dominicanos fueron para Cuba, porque Cuba en los años 30 estaba en su época de oro, primer país con radio, telecomunicación, era Las Vegas de Latinoamérica, o sea, todos los millonarios iban a jugar en los casinos de Cuba y Sí, muchos dominicanos fueron para allá la calidad de vida. sí, ¿Por qué digo que somos descendientes de ellos y de nosotros? Porque así esos mismos dominicanos, en los años 30, cuando fueron para Cuba, cuando se instauró el régimen comunista de Fidel Castro, volvieron para atrás. con Al final, cubanos. claro, los cubanos dominicanos y muchos cubanos también Sí, volvieron para atrás. sí, Obviamente, es por el tema político. sí, Una sí. mala administración quiebra cualquier país. El caso de Venezuela. Venezuela, en su peak o su época de mayor auge, era el tercer país más rico del mundo, detrás de la Unión Soviética. O sea, era 10 veces más rico que China y 6 veces más rico que Japón. Cuando Japón en los años 50, 60 ya era reconocido por su microchip, Sí. era 6 veces más rico. O sea, solamente era Estados Unidos, Unión Soviética y Venezuela. Bueno, pues Y para que usted vea que una mala administración puede pasar ahí desde el está la tercer país prueba. más rico del mundo al más pobre de Latinoamérica. Ahí está la prueba que el socialismo funciona. Hace a todo el mundo pobre. Claro, incluso es tanto el problema del socialismo que Maduro es considerado una persona más rica. Incluso se dice que su patrimonio de la mafia personal sobrepasa los 50 billones de dólares. ¿Por qué? Porque ese dinero que desapareció de Venezuela no es que salió en su mayoría. Hicieron una devaluación de la moneda. Pero ¿qué ellos hicieron antes de esa devaluación? Comprar productos de valor. O sea, ellos no compraban la moneda, ellos con toda la riqueza de la persona lo compraban en oro, en otros productos de valor. La moneda se devaluaba, todo el mundo perdía su riqueza, pero el gobierno no. No, O sea, el socialismo incluso no es que deja perder la riqueza, sino que ellos se las cogen. Incluso el dueño de Banesco es 7 veces más rico que el hombre más rico de República Dominicana. wow. Estamos hablando que tiene 10.000 millones de dólares con sanción internacional y vive en Campo. Y muchos oligarcas de Maduro viven en Campo. Eso tampoco es un misterio para nadie, que la mayoría de los oligarcas de gobiernos dictatoriales o régimen están en Campo. Incluso
En Casecampo se agarró una red de un ruso que se robó más de 400 millones de dólares y estaba en Casecampo. ¿Dónde está No es un misterio para nadie, ¿perdón? dónde está Casa de Campo? En la Romana. Casecampo es como el complejo de mansiones más grande de República Dominicana y el Caribe. O sea, no solamente es totalmente privado, o sea, la delincuencia no hay, obviamente por la seguridad privada que tiene, No, porque sino los que delincuentes están adentro, sí, son delincuentes ya de alta jerarquía. de alta jerarquía, exacto. Es una delincuencia ya fuerte, o sea, administrativa, una delincuencia que es peor. No, o sea, yo no defiendo al delincuente, pero estamos en una sociedad donde atracas, va 15 años preso, 20 años preso, si le da un tiro va 30 años preso o más, dependiendo si la persona muere, una asociación de malhechores. Pero en el gobierno tú robas licitaciones de suplementos médicos, lo cual, por tú robaste ese dinero, se mueren personas por ti, directamente por ti. No pasa nada. No te ponen los muertos indirectos, no te ponen ni siquiera el desfalco, roba millones y no van ni 2 ni 3 años preso. Incluso son tan descarados que pagan los abogados con ese mismo dinero que se roba. Y los abogados Sí, lo saben bastante bien. ¿Y sí, tú crees que la ética entra en juego? Para nada. para nada. Eso es mi dinero. Vamos a ver si te lo bajo a 5 o 10 años. Incluso no se investigan los abogados. Hay muchos abogados que reciben bienes y no le dan En ningún vez tipo de de, investigación. en vez de pagos con dinero reciben bienes, eso es así. Bueno, George David, mira, Correcto. ahora pasamos a una sorpresa. Y es que usualmente yo doy seis palabras sorpresa, y tú me vas a contestar con lo primero que te llega a la mente. Usualmente otra palabra, un sinónimo, algo que te llegue a la mente. Perfecto. Entonces, la primera palabra con la que voy a comenzar es juventud, Compromiso, libertad, dedicación, estudios, perseverancia, tecnología, futuro, lectura, sabiduría y crecimiento o crecimiento. muy bien. Y por último, política. Ahora, es muy buena esa palabra que tú me diste, dedicación o integridad. Mejor vamos a ponerle integridad, esa me vino bien fuerte, integridad. Integridad, muy bien. Entonces, candidato a diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede la gente contactarte? Claro, claro, pueden contactarme por Instagram, Facebook y X. Pueden contactarme o buscarme directamente como George 2024 rayita abajo, RD. George George David 2024. 2024 rayita abajo, RD. Es George David George David, rayita abajo. George David 2024, rayita abajo, RD. Perfecto. Repito, George David 2024, rayita abajo, RD. Excelente, excelente. Y bueno, finalmente para terminar, un mensaje para la población principalmente de la C2 y los barrios que cubre ese distrito por el cual estás participando como diputado por Patria Libre. Claro que sí. El mensaje que le doy, no solamente a los jóvenes, sino a todo el ciudadano que le duela a su patria, que tenga integridad y todo, a que defiendan su voto. Que no solamente tengan el compromiso de votar, que se valora bastante, porque tú eres parte del cambio y por lo menos tienes todo el derecho de quejarte porque votaste, pero el que no vota personalmente no tiene derecho a quejarse, Claro. sino que también defienda su voto. Si usted, ya sea que apoye un partido grande o pequeño, inscríbase como delegado. Los observadores son bastante respetados, hay mucha, o sea, es algo que yo tengo que aceptar. Esta es mi primera vez como observador. En el 2020 estuve, pero ya como candidato político y he visto bastante la diferencia. O sea, hay mayor transparencia, o sea, el observador ya tiene derecho a poder interceder
a la hora del conteo de los votos. Antes, en el 2020, te cerraban la puerta, decían, no, no puede entrar. Y siendo mentira, el observador tiene todo el derecho, porque ese, y ahora ya te permiten, incluso tú podías, del director de la Junta Central del colegio, puede verificar, contar los votos. Es el mensaje que le doy, que defiendan su voto, que tengan la tranquilidad, bueno, voté y el colegio que yo fui observador no hubo corrupción. Ya puedo estar tranquilo que en ese curso, en ese colegio electoral, no hubo corrupción. Bueno, Incluso les fomento que pueden inscribirse como delegado en Patria Libre, delegados, o en el caso del partido principal, del PET, del Partido de Esperanza Democrática, por el cual se sientan más cómodos. Personalmente, ya sea en Patria Libre o Partido de Esperanza Democrática, al final se le va a dar el título de observador por el Partido de Esperanza Democrática, porque el partido oficialista y el oficialista. que va a dar el sello y va a dar el permiso para poder defender el voto y hacer un conteo. Tú Pero estás, ese es el mensaje que doy, defiendan su voto. gracias, gracias. Tú estás en la boleta 32. Correcto, en la casilla número 1. Perfecto, perfecto. Pues, George David, muchísimas gracias por tu tiempo. Éxitos, ya las elecciones Gracias, retiro. están a 2 o 3 semanas de este Bien, momento a que vuelta de la estamos esquina. grabando. Así que te deseamos lo mejor y bueno, el futuro es brillante, como dice alguien a quien sigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por la invitación tan cordial, por la muy buena pregunta que me has hecho. Siento que todos los espectadores de este grupo se van a sentir identificados y también van a poder saber un poco más lo que es su candidato a diputado y de cómo yo quiero defender sus intereses y su crecimiento personal. Bendiciones. Muchísimas gracias, Robinson.